Amon, el demonio que contestó. Oscar era un joven con una vida común. Había egresado recientemente de la universidad y había conseguido un empleo que le permitía independizarse. Tras una larga búsqueda, encontró un departamento en renta que se ajustaba a su presupuesto. No era tan grande, pero tenía lo suficiente para una vida de soltero. Tenía un pequeño balcón, una sala modesta, una cocina funcional y 2 recámaras, una de ellas con un viejo librero repleto de libros desgastados. Eso era lo que más le había llamado la atención. El departamento se rentaba amueblado y a un precio relativamente barato. Era perfecto. Había acordado reunirse esa tarde-noche con don José, el dueño del inmueble. Le mostraría el departamento y había solicitado que la visita fuera tarde, ya que él estaba ocupado todo el día. Oscar había aceptado entusiasmado. Cuando llegó, don José ya estaba afuera del edificio. Se dieron un apretón de manos e ingresaron. Desde el primer momento en que entró al lugar, algo no se sintió bien. Se le taparon los oídos, su cabeza se sentía pesada y el aire era más caliente de lo normal. Tal vez solo era el nerviosismo de su primer hogar, la emoción de dar ese gran paso. Sin embargo, don José no pasó por alto su reacción. ¿Te sientes bien, hijo?, preguntó con voz grave. Oscar sonrió y asintió con la cabeza, pero don José lo miró con ojos astutos. No eres el primero que siente esa sensación. Yo también la he sentido. Otras personas se han ido sin siquiera dejarme mostrarles el lugar. Si realmente quieres quedarte, hay algo que debes de saber. Oscar sintió un hormigueo en la nuca. Su curiosidad fue más fuerte que su instinto y decidió escuchar. Don José comenzó a contarle la historia. Los antiguos dueños del departamento eran una pequeña familia nuclear. Esa familia estaba compuesta por Luis, su esposa Diana y su hija Brenda, de unos 18 años. Es una historia conocida por los vecinos. Brenda, lamentablemente, murió joven. Lo que no todos saben son las circunstancias de su muerte. Brenda, como cualquier joven, estaba obsesionada con algo. Tenía interés en lo oculto. Su habitación estaba llena de libros sobre hechicería y rituales antiguos. Su obsesión creció y de pronto no era suficiente leer y conocer del tema. Tenía que practicarlo. Llegó al punto de adquirir una ouija y un grimorio que detallaba antiguos ritos de invocación. Ella quería invocar a Amon, uno de los 7 príncipes del infierno, a cargo de 40 legiones de demonios. Según dicen, él cuenta las cosas del pasado y el futuro. Además, está relacionado con la riqueza. Con el grimorio, ella moría por tenerlo a sus pies. Una madrugada, Brenda alistó la ouija junto con todo lo necesario para hacer el contacto. Realizó un pentagrama con sal, encendió un par de velas y recargando ambas manos sobre la plancha de la ouija recitó: Amon, contesta mis llamadas y acata mis órdenes. El silencio la envolvió. Esperó y repitió el conjuro. De nuevo, nada. Así lo hizo por 3 ocasiones. Frustrada, pensó que su grimorio no era más que una farsa. Se levantó, apagó las velas y limpió todo para irse a dormir. No se dio cuenta de que, en la penumbra, algo había despertado. Ya estaba dormida cuando un hedor nauseabundo a carne podrida llenó su habitación. Ella abrió los ojos debido a la peste y fue cuando lo vio. No era un hombre ni una bestia. Era algo fuera de toda lógica. Su silueta parecía cambiar con la sombra, pero su cabeza, como la de un búho, parecía fija. Sus ojos eran totalmente negros. Su boca mostraba colmillos afilados que parecían alargarse con cada respiración. Su cuerpo, asemejado al de un gorila, tenía la carne putrefacta y una cola gruesa y serpentina que se enroscaba tras de él, dejando un rastro de cenizas en el suelo con cada paso que daba. Brenda se cubrió su boca con ambas manos. Amon gruñó y su voz retumbó dentro de los pensamientos de Brenda.
No volverás a insultar mi presencia con tus asquerosos gestos. Sin esfuerzo la tomó del cabello y la arrastró hacia el espejo del closet en su habitación. El demonio la levantó con su mano putrefacta mientras ella pataleaba y suplicaba, y la arrojó fuertemente contra el espejo. Su cuerpo no impactó el vidrio, se hundió en él, como si agua fuera. Brenda nunca salió. A la mañana siguiente, sus padres no encontraron rastro de ella, solamente un mechón de cabello en el suelo de la habitación. Pasaron meses buscándola. Diana, su madre, comenzó a ver sombras en los espejos de la casa. Al principio pensó que era su imaginación, pero una noche, mientras se cepillaba el cabello después de bañarse, la vio con claridad. Brenda estaba allí. En su rostro se veían las cuencas de los ojos vacías. Su piel estaba pálida y su cabello sucio albergaba insectos que se arrastraban entre los mechones. Sus extremidades estaban cubiertas de marcas, como si garras gigantes hubieran desgarrado su carne. La madre de Brenda gritó y salió corriendo del departamento. Cuando Luis regresó del trabajo le contó lo sucedido, pero su esposo no le creyó. Él pensaba que la pérdida de Brenda le había afectado tanto que había perdido totalmente la razón. Todos los espejos en su casa estaban cubiertos con mantas. Diana juraba que no estaba loca, pero cuando Luis le pidió que destapara uno de los espejos para mostrarle que no había nada mal, ella se negó. Por días, él sucumbió a las exigencias de su amada. Los espejos estuvieron tapados y trataron de seguir con su vida después de su gran pérdida. El tiempo pasó y la tensión en la casa se volvió insoportable. Luis amaba a Diana, pero la obsesión de su esposa con los espejos le preocupaba. Cada día que pasaba el miedo de Diana se hacía más grande. Ella escuchaba susurros en las madrugadas, llantos ahogados cuando creía que él dormía y tenía una negativa rotunda a entrar al baño sola. El hogar que construyeron juntos se había convertido en una prisión hecha de sombras y miedo. Finalmente, Luis tomó una decisión. Un día sentó a Diana en la cama frente al espejo del que solía ser el ropero de su hija. Le comentó que ya no podía seguir viviendo así. Tenía que enfrentar sus miedos irracionales y le mostraría que no había nada que temer. Luis tomó la manta que cubría el espejo con una mano y la miró a los ojos. Diana, con la mirada hacia el suelo, sabía que Luis tenía razón. Se llevó las manos temblorosas al rostro y sin verlo a la cara asintió. Luis retiró de un jalón la manta. Su corazón se detuvo un instante, pero nada sucedió. Diana estaba aliviada. Uno a uno fueron retirando las telas que cubrían los espejos de la casa. Todo parecía en calma. La tensión de los hombros de Luis comenzó a disiparse. Incluso Diana reía entre lágrimas, sintiéndose un poco tonta. Terminaron la hazaña y se recostaron en el sofá de la sala a ver la televisión. Cuando ya era tarde, apagaron la tele y se dirigieron a su cuarto. Fue en ese momento cuando vieron a Brenda. Estaba allí, parada inmóvil. Su reflejo los observaba dentro del cristal del espejo de la sala, con su piel aún pálida, sus ojos vacíos y su cabello intestado de insectos. Sus labios agrietados se separaron y de su boca brotó una voz hueca, como el eco del viento de una caverna vacía. ¿Por qué me olvidaron? Las luces parpadearon, el reflejo de Brenda se expandió y el cristal se quebró. Diana cayó al suelo, se había desvanecido en la sala, como si se hubiera desmayado. Su esposo la agitó, pero ella no respondió. Cuando la llevó al hospital le dieron la triste noticia de que su esposa había fallecido. A la mañana siguiente, Luis me fue a tocar a mi departamento. Entre lágrimas me contó la historia y me dejó las llaves sobre el sofá de mi casa. Antes de irse me dijo que yo sabría qué hacer con el lugar. Dejó todo como estaba, solo se llevó lo indispensable. Esa fue la última vez que lo vi. Don José terminó su relato y vio la mirada de asombro en los ojos de Oscar. Entonces Oscar le preguntó: ¿Y usted cree que todo esto es real? ¿Cómo saberlo? Lo único que sé es que esta situación me benefició bastante, y en lo personal, no he notado nada extraño aquí. Oscar se alivió un poco.
Pero en un instante algo se conectó dentro de sus pensamientos y volvió a preguntar. Lo que me extraña es... ¿Cómo supo su papá del ritual que había hecho Brenda? ¿No había recogido todo? Además, ¿no la volvió a ver? Cuando soltó esa última pregunta, Oscar se percató que el espejo que estaba a la espalda de don José reflejaba la misma figura que había descrito en su historia. Don José, con una risa profunda y atemorizante, comenzó a quitarse la piel como si de un traje se tratara, revelando su verdadera forma, la misma que se había presentado ante Brenda aquella madrugada. Oscar quiso gritar, pero antes de que pudiera reaccionar, la criatura lo cargó del cuello y lo acercó al espejo. Siempre presta atención a tu reflejo, muchacho. Susurró Amon. Nunca sabes quién está del otro lado. Entonces el vidrio dejó de ser sólido y Oscar dejó de estar en este mundo.